Muy buen día, hermosa familia, muy buen día miércoles. Llegamos a este poderoso y bendecido día miércoles, hoy 29 de septiembre, ya caminando, transitando los últimos días de este mes, pero continuando con esta poderosa serie titulada Háblame. ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios en estos días? O al menos, ¿cuántos han comenzado a afinar su oído para escuchar su voz? Y hay algo que debemos comprender acerca de la voz de Dios. ¿Cómo saber que es Dios que me está hablando? Una de las características de la voz de Dios es que la voz de Dios crea, porque Dios es creador. Juan 1:3 dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y que todas las cosas que fueron creadas sin Él no podrían existir. Dios es creador, esa es su esencia, y el poder crear es una característica que solamente tiene Dios. Por eso al principio de esta semana leímos Génesis 1:1, porque cuando Dios habló, la voz de Dios creó todo lo que hoy nosotros podemos ver. Así que tenemos que entender que cuando la voz de Dios llega a nuestro corazón, Dios crea. ¿Qué es que crea? Que cuando la voz de Dios llega a nuestro interior, crea fe, crea fortaleza, crea gozo, crea esperanza, se crean milagros. Cuando la voz de Dios llega a nuestro corazón, donde no había nada, ahora hay algo. Cuando la voz de Dios llega a tu corazón, es esa voz que te levanta en fe, que te levanta en fortaleza, es esa voz que te dice vas a salir adelante, es esa voz que te dice no estás solo, no estás sola, es esa voz que en el medio de la dificultad te dice descansa tranquila, descansa tranquilo que yo estoy contigo. ¿Saben? La voz de Dios nunca produce derrota. Nunca no es infértil, nunca, si podemos comprender que la voz de Dios crea, entonces ¿qué es lo contrario a crear? Lo contrario a crear es la infertilidad, es el no producir, es aún la muerte. Lo que debemos comprender es que cuando Dios habla a nuestro corazón, no nos va a decir, no, date por vencido, eso no te va a salir. Uy, qué lástima, no lo vas a poder alcanzar. No, eso no es para vos. Esa no es la voz de Dios. La voz de Dios va a crear. ¿Y sabes qué? Crea dentro nuestro una atmósfera de fe, una atmósfera de fortaleza, crea desafío. La voz de Dios crea. Entonces la voz de Dios nunca va a venir a decirte, no, listo, ya, date por vencida, date por vencido. No vas a poder alcanzarlo. No, eso es mucho para vos. Nunca la voz de Dios va a ser esa. Ahora, hay algo importante que yo quiero destacar en este día miércoles. Porque si la voz de Dios crea, la voz de Dios primero crea en mi interior. Pero también yo debo comprender que si yo pongo las palabras de Dios en mi boca, escucha bien en esta mañana, si yo pongo las palabras de Dios en mi boca, entonces no solamente Dios crea en mi interior, sino que cuando yo hablo, yo también estoy creando. Cuando vos hablás, cuando le hablas a tus hijos, cuando le hablas a tu esposo, cuando le hablas a tu esposa, cuando hablas en tu equipo de trabajo, cuando le hablas a tu jefe, cuando le hablas a un cliente, cuando le hablas a un paciente, cuando le hablas a un familiar, vos también, si pones las palabras de Dios en tu boca, vos también vas a crear. Vas a crear una atmósfera de fe. Vas a crear una atmósfera de fortaleza, vas a crear una atmósfera de gozo, vas a crear una atmósfera de esperanza, vas a crear una atmósfera de milagros si pones las palabras de Dios en tu boca. Pero si vos estás en casa y viene un amigo, una amiga, un familiar y se crea una atmósfera de chusmerío, y se crea una atmósfera de crítica, y se crea una atmósfera de desánimo, que este país va para atrás, todos los políticos son lo mismo, todos roban, todo. Si con las palabras con la palabra de Dios, nosotros podemos crear una atmósfera de vida. Con las palabras que no son de Dios, ¿qué estamos creando? Hermosa familia, en este día miércoles, yo quiero decirte dos cosas. La voz de Dios, cuando vos le das lugar a la voz de Dios en tu corazón, va a crear
va a crear esperanza, va a crear fortaleza. La voz de Dios es esa que te dice, mañana es un nuevo día y hay una nueva oportunidad. La voz de Dios es la que te dice, vení corriendo a mi presencia, que yo te doy otra oportunidad, no te preocupes. La voz de Dios es la que te dice, te vas a levantar de esto. La voz de Dios es la que te dice, vos vas a poder con esta circunstancia, vas a salir adelante. La voz de Dios es la que te dice, yo estoy contigo y no te dejo, no te suelto. Esa es la voz de Dios, la que crea en tu interior un gozo. La que crea en tu interior una esperanza de un milagro, una esperanza de una victoria. Eso es lo primero. Lo segundo, poné la voz de Dios, las palabras de Dios en tu boca y vos comenzá a crear. Ahí en tu cocina, cuando hablas con tus hijos, ahí en el comedor, ahí en la habitación, ahí en el lugar en donde estés, en tu trabajo, en tu oficina, en tu negocio, con tus clientes, cuando vas a visitar a un familiar. ¿Se imaginan ustedes cuántos aceptan el desafío de que cuando vayas a visitar a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, cuando vayas a visitar a tus nietos, vos con tus palabras, que son las palabras de Dios en tu boca, vas a comenzar a crear una atmósfera de fe, una atmósfera de fortaleza, una atmósfera de esperanza, una atmósfera de gozo, una atmósfera de milagro? ¿Cuándo se atreven a tomar este desafío? Vamos a orar juntos en esta mañana. Papá, yo te doy gracias por tu voz, te doy gracias por el Dios que eres. Te doy gracias porque hoy me doy cuenta que con tu voz tú creaste y tú creas. Y que la historia de la creación de Génesis 1 no es una historia para contarle a los niños, sino que la historia, el principio, el Génesis, tu voz en medio del caos, tu voz en medio de la nada, es eso lo que tú quieres que yo haga. Es eso lo que impacta en mi interior. Tu voz en mi interior comienza a crear esperanza, comienza a crear fortaleza. Decile ahí donde estás, Padre, hoy yo reconozco y me doy cuenta que mi nueva fuerza, que mi fortaleza viene de cada vez que escucho tu voz. Cada vez que escucho tu voz, entonces yo recibo fortaleza. Entonces se crea dentro de mí un gozo, se crea dentro de mí una nueva fuerza, se crea dentro de mí una esperanza. Padre, pero hoy, decía ahí donde estás, papá, hoy, yo voy a poner tus palabras en mi boca. Y no solamente mi vida será impactada por tu voz, sino que los míos, mi entorno, a los que yo pueda compartir un momento, serán también impactados, recibirán también un poco del poder de tu voz, del poder de tus palabras. Gracias, papá. Amén y amén. Hermosa familia, bendecido día miércoles. Recuerden que hoy estamos en vivo a las 6 de la tarde, así que los espero ahí a todos y seguimos cada mañana orando juntos.